El eñagrama es una disciplina que divide en 9 las posibles personalidades del ser humano dependiendo de la herida infantil que haya tenido este. En este video vamos a explorar la estructura de personalidad eñatipo 3. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es ubicar al eñatipo en cuestión dentro de la figura del eñagrama, porque ya su posición dentro de esta figura nos va a hablar muchísimo de esta estructura de personalidad. Si tomamos la figura del eñagrama y la partimos por el medio, vamos a poder separar en 3 a la figura. En la parte de arriba van a estar los eñatipos que tienen un mayor contacto con el ego, es decir, tienen la certeza de que las creencias que tienen del mundo y de la vida son correctas e indiscutibles, y esto les permite tener una mayor autoimagen y más seguridad en ellos mismos. En la parte del medio, estos eñatipos también van a tener contacto con el ego, pero este contacto va a estar condicionado por los resultados que tienen en la vida. Si tienen resultados exitosos, van a tener la certeza o van a generar esta certeza de que las creencias que tienen del mundo y de la vida son correctas e indiscutibles. Y en la parte de abajo van a estar los eñatipos que tienen una conexión más lejana con el ego, es decir, son más humildes, pero también son más duditativos y aparte de duditativos, no van a tener una buena autoimagen. El eñatipo 9 se encuentra en el medio y va a tener una relación compleja con el ego que no va a ser vista en este video. Como podemos ver, el eñatipo 3 se encuentra en la parte del medio del eñagrama. Vamos a traer nuevamente la figura del eñagrama porque también nos permite hacer otra diferenciación. Por un lado, vamos a tener los eñatipos que se entregan a sus impulsos más básicos sin pasar por un filtro racional o un filtro emocional, y a esto les vamos a llamar la tríada instintiva. Por otro lado, vamos a tener los eñatipos que sí pasan su accionar y su relación con la vida a través de un filtro de pensamiento y reflexión, que estos van a ser la tríada del pensamiento racional. Y por último, vamos a tener los eñatipos que le dan mayor importancia y tienen mayor conexión con el mundo emocional y también le van a dar mayor importancia a la mirada externa, y estos van a ser la tríada emocional. En esta última es donde se encuentra el eñatipo 3. Y vamos a traer la figura del eñagrama una última vez para poder ver las cadenas de aprendizaje del eñatipo 3. Se dice que el eñatipo 3, cuando se empieza a parecer más al eñatipo 9, está descentrado. Y cuando se empieza a parecer más al eñatipo 6, va a estar centrado. Más adelante en el video vamos a ver por qué se dice que se descentra cuando se parece más al 9 y se centra cuando se parece más al 6. Lo que vamos a ver a continuación es el origen, la herida infantil que da origen a este patrón de personalidad. En el caso de los eñatipo 3, fueron niños o niñas que sentían que el amor de mamá y de papá estaba condicionado a una cierta pauta de comportamiento. En otras palabras, sentían que solo iban a recibir el amor de mamá y papá si se comportaban de una determinada manera. Y para poder de esta forma recibir el amor de papá y mamá, estos niños trataban de mantener esa pauta de comportamiento, inclusive cuando, para mantener esa pauta de comportamiento, debían desconectarse de sus necesidades y de sus estados internos. Ahora te voy a explicar un poquitito más con un ejemplo. Imagina un niño que cada vez que sale con sus padres y se comporta de la manera correcta, es recompensado verbal, física y emocionalmente. Es decir, al final de la salida, sus padres le dicen que es un excelente hijo, aparte de eso lo besan, lo abrazan, le compran algún dulce, y esto genera en el niño un sentimiento de orgullo y de valía, porque efectivamente siente que hizo las cosas correctamente. Ahora, los problemas van a comenzar cuando este niño genere la creencia inconsciente de que solo puede recibir el amor de mamá y papá cuando cumple con esa pauta de comportamiento. En otras palabras, empieza a sentirse obligado a tener que cumplir con las expectativas de papá y mamá, porque de lo contrario no va a poder recibir el amor de ellos. Para poder sostener esta pauta de comportamiento, el niño va a tener que generar mecanismos internos para poder desconectarse o ignorar los estados internos de él mismo, porque de lo contrario no va a poder sostener ese personaje que crea para recibir el amor de mamá y papá. Siguiendo con el ejemplo, supongamos que este niño sale con sus padres, pero se siente aburrido, se siente cansado,
pero sabe que si lo dice o hace un berrinche puede llegar a perder ese reconocimiento por parte de mamá y papá. Entonces va a tener que desconectarse o bloquear esos estados internos para sostener el personaje y desde ese espacio poder recibir el amor de mamá y de papá. De adulta, esta persona va a seguir haciendo lo mismo, se va a seguir desconectando o negando sus necesidades o sus estados internos para poder mantener una pauta de comportamiento, pero que en este caso le permita recibir reconocimiento por parte de la sociedad o de sus grupos de pertenencia. En otras palabras, va a seguir buscando el reconocimiento de los demás para poder sentirse bien con él mismo o con ella misma. En este caso era un niño, entonces con él mismo. ¿Y cómo va a saber esta persona cuáles son las pautas de comportamiento socialmente aceptadas? A través de los logros y del feedback positivo de su mundo. Al eneatipo 3 se lo conoce como el triunfador y es porque son incansables buscadores de logros y de triunfos que le permitan recibir feedback positivo del ambiente y desde ese espacio sentirse seguros y en paz con ellos mismos. Ahora bien, para tener ese feedback positivo y esos logros, los eneatipos 3, como bien lo hacían de niños, se desconectan de sus necesidades y de sus verdaderos deseos. En otras palabras, reemplazan sus deseos y sus necesidades por los deseos de la sociedad, tratando de cumplir ese rol para que desde ese espacio pueda recibir todo ese feedback positivo que necesita para sentirse bien con él mismo o con ella misma. Esto es sumamente peligroso porque inclusive un eneatipo 3 cuando está muy descentrado puede desconectarse de su cansancio, de sus necesidades físicas, con tal de buscar esos logros que de alguna manera le traen calma a él mismo o a ella misma porque se siente aceptado y respetado y sobre todo admirado por la sociedad. El eneatipo 3 es el eneatipo que más importancia le va a dar al feedback de los demás. En otras palabras, la mirada del mundo exterior pesa mucho sobre los eneatipo 3 porque fundamentan su amor propio a través de cómo lo miran los demás. Es por eso que para ellos es tan importante tener logros y ser admirados por los demás, porque desde ese espacio fundamentan su propio amor y su propia valía personal. El eneatipo 3 va a tener un comportamiento bastante camaleónico, es decir, dependiendo al grupo de pertenencia al que vaya, va a tratar de mimetizarse con los gustos y con las costumbres de ese grupo de pertenencia. Por ejemplo, si llega a una nueva empresa en donde a todos les gusta la música clásica de ese país o la música tradicional de ese país, a él le va a gustar también o a ella le va a gustar también y se va a volver fanático de esa música cuando quizás nunca antes en su vida le había dado importancia. Y si va a otro grupo de pertenencia en donde les gusta a todos el heavy metal, muy probablemente a ella o a él también le empiece a gustar fanáticamente el heavy metal. Dependiendo de qué tan centrada está la persona, estos procesos van a ser más conscientes o más inconscientes. Pero siempre el sueño, el objetivo va a ser que las personas de ese grupo de pertenencia, de ese conjunto de personas, los admiren, los acepten y siempre quieran estar con ellos, porque desde ese espacio es que ellos fundamentan su valía y su amor propio. Como siempre les digo, los eneatipos pueden estar descentrados, es decir, que su herida infantil está abierta y es por eso que se entregan muchísimo más a sus mecanismos inconscientes, o puede estar en camino de sanación inconsciente, es decir, que la persona ya tiene conciencias de sus mecanismos inconscientes y que está generando nuevos mecanismos para relacionarse con la vida de una forma diferente. Es por eso que ahora vamos a ver cómo es el comportamiento del eneatipo 3 cuando está descentrado. Cuando un eneatipo 3 está descentrado, lo primero que vamos a ver es que tiene una obsesión por el feedback y por el reconocimiento de los demás. Realmente está muy pendiente de lo que los demás hablan de él o de ella y desde ese espacio pone toda su energía en estar pendiente de lo que dicen de él o lo que dicen de ella. Y de la mano de esto vamos a la segunda característica de cuando están descentrados, que es una gran desconexión con su mundo interno. A este punto lo vamos a desarrollar más cuando veamos las cadenas de aprendizaje y por qué el eneatipo 3 se vuelve o está peor cuando se empieza a parecer más al 9, pero ahora quédate que si tiene todo el foco puesto en los demás,
no puede tener el foco puesto en él o en ella misma y termina construyendo una vida para los demás y no una vida para él mismo o para ella misma. La tercera característica que vamos a ver es que se vuelven hiper exigentes con ellos mismos o con ellas mismas. En otras palabras, con tal o para lograr esos logros que le van a permitir recibir el feedback positivo que le hace tener autoestima y amor propio, pueden no dormir, pueden exigirse y pueden ser súper exigentes con ellos mismos con tal de conseguir esos logros. Y por último, vamos a nombrar que se vuelven manipuladores y ventajistas, porque con tal de conseguir esos logros pueden pisar cabezas, pueden pasar por arriba de los demás, pueden destruir valores éticos, etc. Y ahora veamos la otra cara de la moneda, que es cuando la persona ya está en camino de sanación y en conciencia. Y lo primero que vamos a notar es que se vuelven personas adaptativas. Y esta adaptación ya es una adaptación más sana. La persona deja de construir un personaje para poder ser aceptado, para poder conscientemente ver cómo es la mejor forma de entrar a nuevos grupos o de permanecer en esos grupos sin la necesidad de ser falso o de construir un personaje para poder ser aceptado o admirado. Siguiendo con el ejemplo de la persona que llega a la empresa y a todos les gusta la música tradicional, es como que él o ella ahora dice, ok, está, vamos a ver, voy a ver si realmente me gusta y desde ese espacio me voy a permitir tomar la decisión consciente de si efectivamente esto me gusta. Y eso ya es un gran paso para los eneatipo 3 porque, siguiendo con estas características, les permite empezar a ser auténticos. Los eneatipo 3, como se esconden mucho en las necesidades de los demás y de la sociedad para poder ser aceptados y tener feedback positivo, cuando están en camino de sanación, se vuelven personas más auténticas, pueden mostrarse como son sin necesidad de estar construyendo personajes. Y también, obviamente, la tercera característica es que se conectan con ellos mismos. Al conectarse o al reconectar eso que desconectaron cuando eran niños, pueden ser mucho más auténticos y sobre todas las cosas sinceros con ellos mismos. Y en base a esto vamos a la cuarta característica, que es que se vuelven muy decididos y comprometidos ya con las metas de ellos mismos o de ellas mismas. Toda esa energía que ponían para buscar metas y logros socialmente aceptados para tener un feedback positivo de los demás, toda esa energía se vuelca para ellos poder conseguir lo que realmente a ellos o a ella los vuelve felices. Y ahora vamos cerrando este análisis del eneatipo 3 viendo sus cadenas de aprendizaje. Habíamos dicho de que el eneatipo 3, cuando se parece más al eneatipo 9, empieza a estar más descentrado. ¿Por qué se dice esto? Porque el eneatipo 9 también es una estructura de personalidad que tiende a adormecer su ser, pero el eneatipo 9 lo hace simplemente para estar en paz con todos, ¿no? Pero sigue adormeciendo su ser y sigue desconectándose de sus estados internos. Entonces, cuando un eneatipo 3 se empieza a parecer más a un eneatipo 9, quiere decir que está adormeciendo su ser y se está cada vez alejando más de sus verdaderas necesidades y de sus verdaderos deseos. Los eneatipo 3 cada tanto tienden a tener crisis existenciales. O sea, cuando un eneatipo 3 está muy descentrado y se ha desconectado mucho de su verdadero ser para poder conseguir logros para la sociedad y para poder ser aceptado y admirado, cada tanto les nacen muchas angustias porque efectivamente están viviendo su vida para los demás y no para ellos. Y es ahí en donde, si el eneatipo 3 se parece mucho al eneatipo 9, va a aprender a dormir esas angustias con diferentes tácticas y se va a alejar cada vez más de él mismo, de ella misma, a un punto en donde quizás pase toda su vida satisfaciendo a los demás y no a él mismo o a ella misma. Y la otra cara de la moneda es que se van a parecer o van a estar más centrados, van a estar mejor cuando se parecen más a los eneatipo 6, porque una de las grandes características del eneatipo 6 es la duda, es dudar. Y a los eneatipo 3 dudar les hace muy bien, porque cuando se pueden poner a dudar sobre la vida, sobre lo que están haciendo, sobre el camino que han elegido, ahí puede aparecer o pueden darse cuenta de que están viviendo para los demás y no para ellos mismos. En otras palabras, para los eneatipo 3, la duda es un regalo, porque cuando dudan, puede pasar de que se conecten con sus verdaderas necesidades y desde ese espacio empiecen a construir una vida que sea para ellos y no para los demás. Habiendo explorado las cadenas de aprendizaje, vamos terminando este video, no sin antes recordarte de que si quieres saber todo del enneagrama,
súmate a mi formación en Eneagramas, te voy a dejar el link acá abajo y ahí vamos a explorar en profundidad cada uno de los eneatipos, los subtipos y también cómo es el camino de sanación más en profundidad. ¿Está? También siempre les recuerdo de que el eneagrama no divide en 9 la personalidad, sino que la divide en 27, porque cada eneatipo tiene su subtipo, social, sexual y de conservación. Más adelante voy a ir subiendo videos de cada uno de estos subtipos, pero antes voy a terminar de hacer los eneatipos generales, ¿no? La semana que viene voy a subir un nuevo video explorando un nuevo subtipo, así que, un nuevo eneatipo, así que no te olvides de suscribirte a mi canal. Sin más, muchas gracias por haber permanecido y por haber visto este video. Nos vemos en la próxima.